Bienvenidos un dúo mu a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente fabuloso, lleno de drama, del bueno, claro. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un territorio que, seamos honestos, nos encanta, los finales de telenovelas turcas. Pero no cualquier final, no sé un más menos or. Hoy vamos a hablar de esos finales que te dejan con la boca abierta, que te hacen replantearte toda tu existencia, que te obligan a llamar a tu mejor amiga para analizar cada maldito segundo. Esos finales que te hacen gritarle a la pantalla, no puede ser. Vamos a explorar esas historias que nos han mantenido pegados al televisor, esas tramas llenas de pasión superíndice 3N, intriga, amores imposibles y giros inesperados, pero que culminan de una manera que, bueno, digamos que no te la esperabas para nada. Preparaos porque vamos a entrar en territorio de asterisco spoiler alert asterisco nivel Dios. Asu que si es tú, viendo alguna de estas series, corre a terminarla y luego vuelve a QU para sufrir con nosotros. Porque sufrir es parte del encanto. El drama, las lugrimas, la desesperación superíndice 3N, lo queremos todo. Y antes de que empecemos quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan destripando telenovelas conmigo, si quieren ser parte de esta comunidad de adictos al drama turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y du copyright le un buen like a este vídeo si quieren que sigamos explorando estos finales de infarto. ¿Listos? Pues vamos a ello. Empecemos con una que seguro que muchos de ustedes han visto, y que causó superíndice 3 un autocopyright tico revuelo, asterisco Karasevda asterisco. Ay asterisco Karasevda asterisco. Q copyright montao más menos a rusa de emociones. Dos amantes separados por el destino, por las diferencias sociales, por un villano digno de los peores pesadillas. Nian y Kemal, una historia de amor que parecua invencible, pero que fue puesta a prueba constantemente. Durante 2 temporadas sufrimos con sus separaciones, celebramos sus reencuentros, odiamos a Emir con cada CEU copyright lula de nuestro ser. Emir, ese hombre obsesionado, capaz de cualquier cosa por mantener a Nian a su lado. Un personaje que vamos a odiar porque, admitámoslo, sin él, la historia no hubiera sido la misma. Sus intrigas, sus manipulaciones, su maldad sin límites, era el ingrediente perfecto para el drama. Y al final, Q copyright pa su superíndice 3. Kemal, en un acto de heroísmo absoluto, se sacrifica para salvar a Nian y a su hija Deniz, muriendo en una explosión superíndice 3N junto a Emir. ¡No! Su copyright fue devastador. Un final agridulce que nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3N roto. ¿Era necesario? ¿No podían haber tenido su final feliz? Pues parece que no. Los guionistas decidieron apostar por un final trágico que sin duda, quedó superíndice 3 grabado a fuego en la memoria de todos los que seguimos la serie. Un final que, aunque doloroso, le dio una dimensión superíndice 3N con diéresis copyright pica a su amor eterno. Un amor que trascendió superíndice 3 la muerte, un amor que quedó superíndice 3 inmortalizado en el recuerdo de todos los que creemos en él. Y es que al final, eso es lo que buscamos en una telenovela, una historia que nos haga sentir, que nos conmueva, que nos haga creer en el poder del amor, incluso en los momentos oscuros. Asterisco Karasevda asterisco lo logró superíndice 3 con creces. Nos hizo llorar, pero también copyright N nos hizo show más menos ar. Ahora vamos con otra que también copyright N dio mucho que hablar, asterisco med cecir asterisco. Adaptación superíndice 3N turca de la exitosa serie americana asterisco de C asterisco med cecir asterisco nos presentaba la historia de Yaman, un chico de barrio que, gracias a la ayuda de un abogado, se ve inmerso en un mundo de ricos y famosos. Ayu conoce a Mira, una chica de la alta sociedad con la que vive un romance lleno de altibajos. Yaman, un chico con un pasado difícil, pero con un corazón superíndice 3N noble. Mira, una chica privilegiada, pero con sus propios demonios internos. 2 mundos opuestos que se atraen, que se complementan, que se desafían. La serie, en general, era bastante ligera y entretenida, con sus dramas adolescentes y sus historias de amor. Las fiestas en la piscina, los triángulos amorosos, las intrigas familiares, todo lo que esperamos de una buena telenovela juvenil. Pero ojo que el final tenue aún has guardado bajo la manga. ¿Recuerdan que Mira tenía problemas de salud? Pues bien, en el último capítulo, la vemos luchando contra una enfermedad que pone en peligro su vida.
Y aunque al final parece que se recupera, el final es ambiguo. La vemos junto a Yaman en la playa, felices y enamorados, pero ¿es real? ¿O es solo un sueño más menos o? La ambigüedad. Un recurso que muchos guionistas utilizan para dejarnos pensando y debatiendo durante duas. En este caso, algunos interpretaron que Mira Agua muerto y que esa escena final era solo una visión superíndice 3N de Yaman. Otros optimistas creyeron que Mira Agua sobrevivido y que finalmente Agua encontrado la felicidad. ¿TQ copyright crees? Esa es la magia de los finales ambiguos, que cada espectador puede interpretarlos a su manera, creando su propio final feliz o trágico. Y es que al final, las telenovelas son un reflejo de la vida misma, y la vida, como todos sabemos, no siempre tiene un final claro y definido. A veces las cosas quedan en el aire a la espera de que nosotros les demos un sentido. Cambiando un poco de tercio, tenemos *Cesur B. Gucel *. Esta serie nos enamoró superíndice 3 con su historia de venganza y amor prohibido. Cesur, un hombre misterioso, regresa a su pueblo natal con el objetivo de vengar la muerte de su padre. Ayu conoce a Swan, la hija de su enemigo, y entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible. La trama se complica con secretos del pasado, traiciones y giros inesperados. Cesur, un hombre atormentado por el pasado, dispuesto a todo por hacer justicia. Swan, una mujer fuerte e independiente atrapada entre el amor y la lealtad a su familia. Una historia de amor que nace en medio del odio y la venganza, un amor que desafió todas las convenciones sociales. Y el final, el final. Después copyright ese de luchar contra viento y marea, Cesur y Swan logran desenmascarar a Tassin, el malvado padre de ella, y llevarlo ante la justicia. Tassin, un villano despiadado, capaz de las peores atrocidades para proteger su poder y su fortuna. Un personaje que encarnaba la maldad en su estado puro. Pero la cosa no acaba aún. En un intento desesperado por escapar, Tassin provoca un incendio en su casa, poniendo en peligro la vida de Swan, que estuvo embarazada. Cesur, obviamente, corre a salvarla, y ambos quedan atrapados entre las llamas. Cuando todo parece perdido, aparece Miriban, la mejor amiga de la madre de Cesur, y los rescata. Miriban, un personaje secundario que se roba el show con su valentua y su lealtad. Una mujer que siempre estuvo al lado de Cesur, apoyándolo en su búsqueda de justicia. Pero... ¡oh Dios mío! Miriban muere en el intento. Otra muerte inesperada. Y su copyright es frustrante. Pero al menos Cesur y Swan sobreviven y pueden formar su familia. Un final agridulce con una copyright vida dolorosa, pero con un rayo de esperanza. Un final que nos recuerda que a veces el precio de la felicidad es muy alto. Que la vida es llena de sacrificios y que incluso en los momentos felices siempre hay un toque de tristeza. No podemos dejar de mencionar *U con diéresis su cura *. Esta serie, ambientada en un barrio marginal de Estambul controlado por la familia Párrafo Oval, nos sumerge en un mundo de mafias, violencia y lealtad. Yamal Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa al barrio para protegerlo de una banda rival. Ayu conoce a Sena, una joven que se convierte en su gran amor. U con diéresis su cura es una serie intensa y adictiva, con personajes complejos y una trama llena de acción superíndice 3N. Yamal Párrafo, un hombre atormentado por su pasado, que intenta escapar de su destino. Sena, una mujer fuerte e independiente que se enamora de un hombre peligroso. La familia Párrafo Oval, un clan unido por la sangre y la lealtad, que lucha por mantener el control de su territorio. Un mundo oscuro y violento donde la vida no vale nada y la muerte acecha a cada esquina. Pero También Copyright N es una serie que no tiene miedo de matar a sus personajes principales. Y vaya si lo hace. A lo largo de sus 4 temporadas vimos morir a personajes que que nos acuan reír, que nos acuan llorar. Cada muerte era un golpe al corazón superíndice 3N, una copyright vida que sentuamos como propia. Y el final fue un autocopyright ticobau más menos o de sangre. Después copyright ese de una guerra sin cuartel contra sus enemigos, la familia Párrafo Oval logra recuperar el control de con diéresis su cur. Pero la victoria tiene un precio muy alto. Varios miembros de la familia mueren en la batalla final, incluyendo a Yamal Párrafo, que se sacrifica para salvar a su hermano. Otro protagonista que muere.
Su copyright es una locura. Pero Asu es *u con dieres y Sucur *. Una serie que te golpea con la realidad, que te muestra la crudeza de la vida, que te recuerda que nadie es tú a salvo. Un final impactante que sin duda, dejó superíndice 3 huella en todos los que la vimos. Un final que nos hace reflexionar sobre el precio del poder, sobre la importancia de la familia y sobre la fragilidad de la vida. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de *mucice Doctor *. Adaptación superíndice 3N turca de la serie coreana *Good Doctor *mucice Doctor nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali debe superar sus propias limitaciones y prejuicios para demostrar su valía como mu copyright tico. La serie es emotiva, inspiradora y nos enseña más menos a la importancia de la empatua y la inclusión superíndice 3N. Ali, un personaje entrañable con una inteligencia excepcional y una gran dificultad para relacionarse con los DMUS. Una historia de superación superíndice 3N personal, de lucha contra los prejuicios y de búsqueda de la aceptación superíndice 3N. Y el final. Después copyright ese de muchas dificultades, Ali logra ganarse el respeto de sus colegas y pacientes, y se convierte en un cirujano brillante. Además encuentra el amor en Nazl, una residente de Cirugua que lo apoya incondicionalmente. Nazl, una mujer comprensiva y sensible, que ve ayuda de las limitaciones de Ali y lo ayuda a florecer. Una historia de amor que nace de la amistad y el respeto, un amor que demuestra que las diferencias no son un obstáculo, sino una oportunidad para crecer juntos. Pero el final no es un cuento de hadas. Ali, en un acto de valentía, se enfrenta a un paciente con una enfermedad contagiosa, poniendo en riesgo su propia vida. No, otra vez no. Su copyright, parece que los guionistas turcos tienen una obsesión superíndice 3N con matar a sus protagonistas. Pero tranquilos, que en este caso no sucede. Ali se recupera y finalmente se casa con Nazl y forman una familia. Un final feliz, pero con un toque de drama, para que no nos olvidemos de que estamos viendo una telenovela turca. Un final que nos deja con una sensación superíndice 3N de esperanza, que nos recuerda que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Y hasta aquí nuestro repaso por algunos de los finales impactantes de las telenovelas turcas. Pero podríamos seguir horas y horas. ¿Qué me dicen de los giros inesperados de *Askmemnu *, con ese adulterio que conmocionó a todo un país? ¿O del final de *Ecel *, con esa venganza meticulosamente planeada y ejecutada? ¿Y qué tal *Bimbir Gece *, con esa historia de amor y redención que nos robó el corazón? Las telenovelas turcas tienen finales para todos los gustos. Trágicos, felices, ambiguos, sorprendentes, siempre nos dejan con la boca abierta. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las tragedias, los amores imposibles y los giros inesperados que nos ofrecen estas historias. En resumen, hemos visto que las telenovelas turcas no se andan con rodeos a la hora de sorprendernos con finales que nos dejan sin aliento. Desde sacrificios heroicos hasta finales ambiguos, pasando por muertes inesperadas y más menosos de sangre, estas series nos demuestran que el drama y la pasión superíndice 3N pueden llegar hasta el último segundo. Son maestras en crear tensión, en jugar con nuestras emociones y en dejarnos con ganas de más. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estos finales les impactó superíndice 3mus? ¿Conocen algún otro final de telenovela turca que merezca ser mencionado? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos. Hagamos de esta comunidad un espacio para debatir y disfrutar de nuestras telenovelas favoritas. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos pronto. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de telenovela turca se vive mejor. Chao, chao.